Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a Habla el Pueblo. Es un placer estar con ustedes y saber que se van a comunicar con nosotros como de costumbre. Permítanme darle la bienvenida a los miembros de nuestro panel encargados de analizar y debatir los temas de la jornada. Señores, muy buenas noches, bienvenidos. Buenas noches. Quien estará encargada, como de costumbre, a leer los mensajes que usted nos escribe al correo es Yanina. Yani, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy buenas noches, ¿cómo están? Y como todos los días, su opinión es importante para nosotros, así que no puede dejar de escribirnos a nuestro correo electrónico, al Twitter y también participar con sus llamadas. Por supuesto, porque la cuenta de Twitter ha sido creada para usted, @hablaelpueblo11. Doctor Héctor Vargas Aya, adelante. Muchas gracias. Diríamos como Arquímedes, eureka, es decir, que ya descubrimos la fórmula de cómo debe desarrollar el Perú económicamente. Sí, señores, según el matrimonio económico entre la señora Heredia y el ministro de Economía, el señor Castilla, la fórmula mágica para el Perú desarrollado o por desarrollarse estaría residiendo en dos pilares: en liberar de impuestos a los inversionistas, a las empresas privadas, y en disminuir el salario mínimo a la mitad de lo que hoy existe para que haya la posibilidad de un trabajador más y así incrementar el número de trabajadores y las fuentes de trabajo que necesita el Perú. Esta es la fórmula mágica de esta perversa propuesta que ha nacido a raíz del infausto destino del señor Villanueva, que no supo poner orden en la casa y que yo no sé por qué razón ha aceptado el cargo de ser presidente del Consejo de Ministros para terminar en la pata de los caballos. Muchas gracias, doctor. Don Julián Cortés. El tema de discusión final entre Villanueva y Luis Castilla fue el salario mínimo vital. Da la casualidad que nosotros creíamos que el Perú está ganando bien en la parte de sueldo mínimo vital, y no es cierto. Estamos en el último lugar en América Latina, junto con Haití y con Bolivia, alrededor de $258. Por supuesto que Haití y Bolivia están debajo de nosotros, pero todos los otros países nos ganan. Sobre ese tema voy a traer más información. Muchas gracias, don Julián. Doctor Ibaceta. Bueno, yo quiero relajarme un poco antes. Quiero enviar un saludo a Rodríguez Mendoza, no pasando por Pedro Ruiz, Rodríguez Mendoza, Nueva Cajamarca, de donde La tercera vez que le mandan saludos a Rodríguez Mendoza, doctora. de allí viene uno de los mejores cafés, no digo el nombre por no hacer propaganda. Uno llega a Rioja, que es muy bonito Rioja, su placita con las palmeras, y luego va hacia Tarapoto, a Moyobamba, y de Moyobamba a Tarapoto, y de Tarapoto a Yurimaguas. Estoy haciendo el recorrido mental porque quiero enviarles mi solidaridad a todos los pobladores de la región San Martín, pues, porque les han dejado sin presidente regional, sin un buen gestor, y no creo que haya obras, porque al pobre lo han dejado sin trabajo, y ellos se han quedado sin administrador. Un líder. Y eso significa, ese va a ser el reflejo a partir de ahora, que no va a haber contacto entre las regiones y el gobierno central, porque ya se generó la desconfianza. Con lo que hicieron en el Ejecutivo, la señora Nadine, el presidente de la República, el ministro de Economía, han generado desconfianza porque lo evidente es que hay un divorcio entre el pueblo y el gobierno. Si Castilla ha sido duro para soltar dinero, ahora va a ser recontra duro. Y lo más seguro es que van a ir a una privatización ciega, donde no importa elevar el nivel de vida de la población, sino generar más dinero, pero para unos pocos. ¿Y podrá volver a postular el 5 de octubre a la presidencia regional? Habrá que esperar, ¿no? Entonces, Augusto. Sí, lo que yo quisiera es formular una advertencia al periodismo en general y al pueblo peruano también en general, puesto que se ha abierto un nuevo capítulo
de la historia republicana, no necesariamente auspicioso, pero sí nos incita o nos invita a mantenernos muy atentos acerca de lo que va a suceder a partir de ahora. Me temo que no van a ser cosas muy simpáticas. Gracias, señor Augusto. Rafael Romero. Sí, un saludo a todos los radioescuchas, a toda nuestra audiencia de Radio RBC Satelital. Realmente es emocionante regresar a la radio después de algunos años y estar con el público al teléfono. Y quiero darles ese teléfono que seguro aparece en sus pantallas también, en los cintillos. Es el 332-7425 y el 330-5650. A las 4 estoy ahí más allá de la noticia. Dicho ese de paso, estamos en vivo. En este momento estamos en vivo. Así es. Quiero señalar lo siguiente. Realmente nuestra solidaridad con Nueva Amazonía, que es un partido regional. Hay un comunicado, un pronunciamiento, este es el pronunciamiento donde declaran enemigo público número 1 de los trabajadores al señor Castilla, ministro de Economía, que se ha portado con el señor César Villanueva como si hubiera sido un gamonal del siglo antepasado. Por tu intermedio, Pepe, pido cómo las redes están presentando a Castilla, y la mula lo presenta como lo puede ver en su pantalla. Si tenemos la imagen, señor director, perfecto, ahí está. Ahí está, efectivamente, las redes se están pronunciando. Este documento lo mostramos en radio, en Más Allá de la Noticia más temprano, y ahí está, Castilla es el enemigo público número 1 de los trabajadores. Además, los sanmartinenses dicen que es el mayor obstáculo para la descentralización, José. Esto como primera intervención. Perfecto, mi estimado Rafael. Vamos a esperar, por supuesto, la intervención del público a través de sus llamadas, también a través de sus mensajes al correo y de sus tweets. Vamos a profundizar en los temas que se han tocado en esta primera rueda y empezamos por el doctor Héctor Vargas Aya, el incorruptible. Mientras en la cuna del capitalismo mundial, en los Estados Unidos, se está elevando el salario mínimo de $8 la hora a $10. Esa va a ser la tasa del nuevo salario en los Estados Unidos para los trabajadores. La tesis de los economistas políticos es que a mayor capacidad de consumo de los trabajadores será la mejor colaboración para el desarrollo. Y es que en cambio, en un país como el nuestro, se ha puesto en marcha la peregrina tesis de que Perú va a quebrar, existirán menos inversiones, menos fuentes de trabajo, si se incrementan los sueldos, los salarios de los trabajadores. Es decir, como dijéramos la noche pasada, entonces con ese criterio habrá que disminuir o buscar que los trabajadores del Perú trabajen gratis, es decir, volver al sistema federal del cholo barato. Quiero añadir otra cosa, es que en el Perú no solo existe codicia, avaricia, sino corrupción, picardía, zamarrada. Un segundo ejemplo, cuando estuvieron en quiebra, en estado de quiebra, o en falencia, no en quiebra, en estado de falencia, las empresas como la Chrysler, como la General Motors y algunas empresas bancarias, el gobierno norteamericano, presidido por el señor Obama, puso en marcha subsidios de miles y miles de millones de dólares y se los entregó a estas empresas. Y estas empresas manejaron ese dinero con honradez. Y ahora están rebosantes y está volviendo a recuperar su estatus anterior la economía norteamericana. Y termino señalando que en el Perú se quiso hacer lo mismo. Lo que pasa en el Perú, nuestros empresarios son sinvergüenzas. Disculpen la expresión, sí señor, sinvergüenzas, pillos, y roban. Cuento un caso. Cuando los bancos Latino, Vice, Comercial, el Banco de la Construcción, estos bancos se declararon en falencia en cierto momento, el Estado recurrió al Banco de la Nación para prestarles cientos de millones de dólares, siguiendo el mismo procedimiento norteamericano. Pero ¿qué pasó aquí? Que una vez recibido el dinero, y de esto puede atestiguar el señor Ismael Benavides, que fue director del Banco de la Nación en ese momento, 30 millones al Banco de Comercio, al Banco Comercial, Bancoper. Cuando estos caballeros recibieron el dinero, ¿qué hicieron? No reflotaron el banco, como no reflotaron ni el Latino ni ninguno de los otros. Se soplaron el dinero, se repartieron entre los accionistas y al día siguiente, ¿qué hicieron?
se declararon en quiebra. Bien. Y le hicieron el cuento del perro muerto al Perú. Esta es la Gracias. tragedia, mis queridos amigos, de este país, de corruptos, de sinvergüenzas. Gracias, doctor, muy amable. Don Julián Cortés. Breve, como dijo nuestro amigo César Augusto. Cuando millones de jóvenes egresan casi todos los años de diversas universidades del país, ¿qué hacen? Lo primero que van a hacer es buscar trabajo. ¿Y cuánto les pagan a estos jóvenes? ¿600? ¿700? ¿800 soles? El sueldo mínimo está alrededor de 750 soles, que no les alcanza indudablemente ni para alimentarse ni para pagar su movilidad. Pero así van a trabajar a diversos centros laborales. ¿Cómo está el sueldo mínimo en otros países? En Estados Unidos está en $1.160. En Argentina está en $532. En Panamá 432. En Costa Rica 380. En Uruguay 362. En Chile 365. En Venezuela, que tanto conflictos trae, está en $360. En Honduras 349. En Paraguay 358. En Brasil 348. En Colombia 345. ¿Podemos hacer un En pequeño Ecuador, alto ahí? Sí. termino. Sí, En Ecuador, $292 por encima del Perú, que está junto a Bolivia y Haití. Muchas gracias, don Julián. Nos ha hecho un recorrido por diversos países. Vamos con el público que está en línea. Están llamando y quieren participar. Buenas noches. Soy Eduardo Polo Santanita, ¿cómo está? Sí, le pido que hable un poquito más fuerte, por favor. Sí, Eduardo Polo Santanita. Lo escuchamos. Mire, estaban hablando sobre esto de los sueldos mínimos, ¿no? Cuando el presidente estaba postulando, lo criticaban de cambiar la Constitución. Sobre la legislación laboral, no sería mal que alguien que le interese los trabajadores se cambiara, ¿no? A favor del, porque la ley está a favor del empleador, no del empleado. Muy Y bien. sobre esto de las regiones, pienso que tal vez el que quiso formarse las regiones tal vez pensó en la descentralización del país. ¿No sería mejor estados federales? Bien, señor Polo, muchísimas gracias por su comunicación telefónica. Hola, buenas noches. Hola. Sí, aló. ¿Cómo está, señora? Bienvenida al programa. ¿Su nombre y de dónde nos Hola. llama? Teresa Chávez de Piura. Desde Piura, señora Teresa. Ayer no nos llamó, señora Teresa. Ajá, muy bien, y sí, ya después comentaremos sus problemas a veces. Mira, en primer lugar quiero saludarlos a ustedes y no sigo saludando a esos grandes panelistas que tenemos. Y quiero decirte, yo sí reitero, que en el Perú hace 3 años gobierna la Troika, Castilla, Nadine Heredia y el Fondo Monetario Internacional. Y eso, para mí, Castilla debe renunciar hoy mismo. ¿Por qué? Porque es un maridaje que Humala debe cortar. Y termino diciendo que mi solidaridad con el ex primer ministro Villanueva. Muchas gracias. A usted, señora Teresa, gracias. Seguimos con el público en línea. Buenas noches. ¿Aló? Sí, señor, bienvenido. Y a la Miguel de los Olivos. A ver, don Miguel, lo estamos escuchando. Yo quiero saber cuándo se va a dignar el señor Humala en decir cuánto va a ganar, ya que él no está ganando, tiene que ganar más que sus ministros. Y otra cosa, la señora Zenaida Uribe, que tanto habla y critica al profesor que la denunció, quisiera saber qué profesión tiene ella, ¿no? Esa es mi preocupación. Gracias. Muy bien, señor Miguel, muchas gracias. Ya han hablado del tema del sueldo del presidente. No necesita subírsela con la nueva ley Servir, por eso es que él no se ha tocado el sueldo, es lo que dijo el ministro de Economía. Doctor Marcos Ibaceta. A ver, Rafael casi ha tocado el mismo tema respecto a las regiones y... Se ha copiado. No se ha copiado, hemos pensado igual. Está bien. Pero yo quisiera ahora decir lo siguiente. Se ha producido un divorcio entre el gobierno y el pueblo por la desconfianza que ya esto genera, porque es majadería. Es una majadería que la esposa gobierna, pero también es una majadería que la esposa, hablando y respaldada por el ministro de Economía, diga que está bien que ellos se suban a 30.000, pero que de ninguna manera eso se puede comparar con los sueldos y ni las aspiraciones de los médicos policías. Eso es una declaración de guerra. Por lo tanto, todo gobierno o todo liderazgo
utiliza el garrote y la zanahoria. Hasta ahora este gobierno ha estado jugando con la zanahoria, pero con lo que ha ocurrido va a haber una reacción popular de desconfianza. No sabemos hasta dónde vaya esto ni cómo lo manejen, pero hay que prepararnos a que utilicen el garrote, porque esto me lleva a Venezuela. En Venezuela comenzaron con la zanahoria, pero ahora están repartiendo garrote por todos lados. Y la pregunta es, ¿quién financia? Bueno, pues los entes hegemónicos mundiales, así como en Siria. Estados Unidos financiaba a los rebeldes, Rusia financiaba al gobierno. Y cuando Estados Unidos quiso atacar Siria, intervino Rusia y Putin se le enfrentó de modo directo y casi violento, que la siguiente encuesta, el hombre más poderoso del mundo fue considerado Putin. Por lo tanto, que no nos extrañe nada, pero aquí hay que estar preparados en este juego de la zanahoria y el garrote, porque no sabemos lo que se nos viene. Un poco lo que pasaba con las Coreas en la Guerra Fría, ¿no? Exactamente. En Estados Unidos. Vamos a pedirle a Yanina que nos lea un par de los mensajes que nos están escribiendo al correo y enseguida viene don César Augusto. A ver, Yanina, cuéntanos, por favor. Sí, ya recibimos los primeros comentarios del público a nuestro correo electrónico. Roberto García nos escribe: a estas alturas ya nadie duda que Nadine Heredia mande en la casa y en el Palacio de Gobierno. Más que gabinete Nadine, es el gobierno Nadine. En el gobierno de la transformación, Ollanta se transformó en Nadine. Javier Morales también nos escribe y dice: con el fortalecimiento del ministro Miguel Castilla, que se olviden de aumento los jueces, policías, maestros, médicos y trabajadores que esperan un aumento en el sueldo mínimo. Tienen ahora que resignarse. Yanina, muchísimas gracias. Don César Augusto Dávila, era su turno. Sí, yo considero que el señor Castilla debe ser un personaje muy preparado, debe tener un currículum asombroso y cosas así. Pero quisiera recordarle que según el concepto moderno de calificación del dinero, que no lo he inventado yo desde luego, el dinero es herramienta financiera, no es elemento de boato ni es un factor de atesoramiento. La gente que hace eso atenta contra sí mismo y contra la economía mundial y la de su familia, porque el que guarda y atesora dinero un día se va a morir y no se va a llevar al otro lado, va a ser el muerto más rico del cementerio. En cambio, el dinero bien empleado, ya sea por empresas, por países o por personas, es un elemento promotor, como su nombre lo acredita, una herramienta financiera que lo lleva al progreso y a una mejor calidad de vida. Si un gobierno practica la política adecuadamente, la política económica quiero decir, va a obtener una mejor calidad de vida para sus pueblos, un mejor establecimiento para sus gobernados. Gracias, César Augusto. Permítame darle el pase al público y enseguida regresamos con el señor Rafael Romero. Hola, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo está? ¿Su nombre y de dónde nos llama, por favor? Carlos Olivo de Chorrillos. Desde Chorrillos. A ver, señor, lo escuchamos. Si bien es cierto que los ministros y todas las autoridades se han incrementado, yo quiero hacer un reclamo porque a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas, al personal de las Fuerzas Armadas, tanto pensionistas como activos, todavía no se les ha incrementado la segunda etapa progresiva que tenía el incremento que tenía en 5 armadas. Y es mentira lo que la señora Nadine habla de que sí nos han aumentado, pero todavía estamos a la espera de la segunda etapa. Ya estamos entrando al mes de marzo y todavía no se avisora que se llama el incremento de la segunda etapa de las remuneraciones para el personal militar y policial. Una consultita, mi amigo. Olivos me dijo que era su apellido, ¿verdad? Sí. ¿Usted es miembro de la policía o las Fuerzas Armadas? De las Fuerzas Armadas, señor. Solamente quiero hacer una consulta muy sencilla para ver si el Ejecutivo entiende, ¿no? Quisiera que usted nos cuente qué se siente. ¿Qué siente un policía, un miembro de nuestras Fuerzas Armadas, cuando no le cumplen lo ofrecido y los ministros se duplican el sueldo? En primer lugar, una gran decepción, porque en su demagogia que tuvo, que se llama antes de ser presidente, prometió la reivindicación de las remuneraciones y pensiones del personal militar y policial. En vez de incrementarnos, se han dado unos decretos legislativos que prácticamente nos mandan al suelo para, ¿cómo le puedo decir? Para percibir pensiones miserables, pensiones o remuneraciones también aparentemente que en el futuro va a ser bueno. Son decretos legislativos que prácticamente al personal militar y policial, el señor presidente, y más aún, el
señora esposa, nos han defraudado constantemente. Señor Olivos, muchas gracias, señor Olivos, muy amable por su comunicación telefónica. Vamos con una nueva comunicación del público. Hola, buenas noches. Buenas noches, soy Carlos. Una consultita. ¿Desde dónde nos llama mi amigo, Carlos? Callao. Desde el Callao, bienvenido. Una consultita. Yo me acuerdo de haber votado por Ollantumala, pero creo que ahorita está gobernando Nadine o Castilla, porque ahorita el sueldo mínimo, yo que trabajo a una empresa del Estado, que es un servicio que gano 700 soles, y encima mi sueldo real es 1.800, que todo se lo come el service. ¿A dónde está el presidente que prometió diciendo que nos iban a aumentar el sueldo si votábamos por él? Muchísimas gracias. A usted, mi amigo Carlos, la pregunta que se hacen miles de personas. Hola, buenas noches. Buenas noches. Señor, bienvenido. ¿Su nombre y dónde nos llama? Jorge Vera, del distrito de Ate. Don Jorge, desde Ate, lo escuchamos. Mi opinión es la siguiente. Los políticos que tenemos saben muy bien como abogados de que la señora Nadine está cometiendo el delito de usurpación de funciones, porque actúa como gobernante que no la hemos elegido y nadie la ha denunciado. Entonces, si ella está ocupando el cargo del presidente, debe haber como funcionaria, que no lo es, está cometiendo el delito de usurpación de funciones. Y el presidente está cometiendo omisión de funciones. Bien, don Jorge, muchas gracias. Interesante, muy interesante su participación. Muchas gracias. Don Rafael Romero. Sí, y algo más grave. ¿A qué situación nos ha llevado Nadine Heredia, siendo presidente del Consejo de Ministros de facto? Algo más grave de lo que ha dicho el señor televidente. Si revisamos la Constitución en su artículo 113, inciso 2, habla de la incapacidad moral del presidente. Podría haber un proceso constitucional, hay testigos, por ejemplo, César Villanueva es un testigo de lo que ha pasado con él, y ver en este proceso constitucional la situación de usurpación e intromisión, porque ha habido una intromisión, hay una situación de facto. ¿Está el presidente con la capacidad moral para seguir llevando adelante los destinos del Perú, sí o no? Es un tema también que ha sido conducido a un extremo por este figuretismo de Nadine Heredia. Y lo que también es muy delicado es que Castilla se iba a ir en diciembre. En algún momento lo dejó entrever, yo me voy en diciembre. Sin embargo, ha venido este aumento y él se ha quedado con sus 30.000 soles. Pero Castilla se ha convertido ya no en el hombre que pueda promover las inversiones, porque la CONFIEP lo puso ahí para que atraiga inversiones, garantía, el sello de garantía, un tipo IPSO 9001. Pero Castilla hoy se ha convertido en el que va a ahuyentar las inversiones en el Perú. Yo creo que Castilla, al haberse declarado enemigo público número 1 de los trabajadores y de las regiones, es una piedra en el zapato de la estabilidad. Peor aún con Cornejo, porque Cornejo fue el técnico que Kuczynski lo puso el 2011 para que le haga su plan de gobierno. Entonces Ollanta gana, pero gobierna con los Pepe Causas, con Cornejo y otros que son muy amigos de Castilla. Estuvo en Proinversión, en otros organismos. Estuvo desde el Fujimorato, en los EPRI y COPRIS. Exacto. En Habla el Pueblo, @Habla el Pueblo 11 nos dicen: el gobierno origina protestas con su desafiante aumento de sus ministros y su indiferencia con servidores y pensionistas. Es lo que opina el público en nuestra cuenta de Twitter. Vamos a un corte rápidamente y regresamos con más en Habla el Pueblo.